Transmitir. Vamos a ver. Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Ever Domínguez, de Librería El Caminante. El día de hoy tenemos la presentación del libro Rakchi, Perspectivas Multidisciplinarias a partir de folclore, lingüística, historia y arqueología. Rakchi es un complejo arqueológico ubicado en el distrito de San Pedro de Cacha, provincia de Canchis, departamento del Cusco, de gran importancia, ya que fue un templo principal en tiempos de los incas. Bueno, eso nos dirán los especialistas. Este libro es una compilación de un trabajo realizado por diferentes profesionales como Juan Tuero, Manuel Ballesteros, Fidel Ramos, Ricardo Valderrama, Carmen Escalante, Guido Ancori, Antonio Fernández, Marisa Quispe, Amadeo Valer. Y el día de hoy, para comentarnos sobre este libro, hemos invitado a Ronnie Bernaola y Amadeo Valer Farfán. Ronnie Bernaola nació en Sicuani, Cusco, cuenta con estudios de antropología en la Universidad San Antonio Abad en el Cusco y guía oficial de turismo. Es director de la editorial Incari Editores, compilador del libro de La Bandera, un símbolo cusqueño, Rakchi, perspectivas multidisciplinarias a partir de folclore, lingüística, historia y arqueología. Dirigió también la revista Andina de Investigación Social, Artes y Humanidades, Incari. Asimismo, fue columnista del semanario Cusco Times. También escribió diferentes notas para revistas, periódicos y periódicos cusqueños como El Diario del Cusco, el diario El Sol del Cusco, donde dirigió el suplemento cultural Incari, La Rotativa del Cusco y La Voz Regional de la Convención, El Reportero, entre otros. Actualmente es editor de la revista de investigación social Antropocentido, de la Escuela Profesional de la Antropología de la Universidad de San Antonio de Abad en el Cusco. Buenas noches, Ronnie, bienvenido. Adelante, Ronnie. Muy buenas noches y gracias por la invitación a esta presentación del libro. Me escuchan bien, ¿no? Para no tener interferencia. Sí, correcto. Ya. Mire, este es un libro que, bueno, fue editado. Ronnie, has cortado tu audio. A ver. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Este libro fue editado en el año 2018, justamente conmemorando los 50 años del Festival Folclórico de Rakchi. El Festival Folclórico de Rakchi podría denominarse como el festival más grande del Cusco.
Es un festival que alberga, que se realiza ya más de 50 años hasta la actualidad. Y bueno, en conmemoración de 2018 de los 50 años decidimos realizar esta edición de este importante libro, ¿no? Que se llama Rakchi, Perspectivas Multidisciplinarias a partir del folclore, lingüística, historia y arqueología. Este libro ya hasta la actualidad cuenta con 2 ediciones. La primera edición es esta, que es una edición todavía en el tamaño 5, y esta es la segunda edición, la cual está mostrándose en el afiche, ¿no? Que es un formato más asequible y con mejor material, ¿no? Y además hay algunas diferencias que ahorita voy a pasar a mostrarlos. Bueno, este libro es una antología. Una antología es una reunión de varios trabajos, un compendio de varios trabajos que nosotros consideramos que son los más importantes que se desarrollaron hasta la actualidad en este importante sitio arqueológico. Voy a hablar un poco primero de este primer libro, que, bueno, en este libro la antología está conformado por 7 trabajos y escrito por 8 personas. Uno de los artículos está escrito por una pareja, que es Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, que viene a ser solo un artículo, ¿no? En el primer artículo de este libro es del autor, déjenme ver, del Festival Folclórico de Rakchi, de Juan Tuero Villa. Juan Tuero Villa, con anterioridad a, digamos, a publicar su artículo de este libro, él escribió un libro que se llama El Festival Folclórico de Rakchi, que tiene más de 300 páginas, ¿no? Es una importante investigación que él desarrolló cuando todavía fue docente en la Universidad Nacional San Antonio de Badel y Cusco. En este libro, él hace toda una recopilación y todo un trabajo digamos, de toda la fuente que existe de este festival importante, ¿no? Como ya lo mencioné, que tiene más de 50 años ya hasta la actualidad. El segundo artículo es el de Rakchi, un enigma arqueológico, de Manuel Ballesteros. Como bien muchos conocemos, este artículo, o bueno, Manuel Ballesteros fue parte de la expedición española que vino a hacer varios trabajos acá en el Perú. Y dentro de unos trabajos que realizó, lo hizo acá en Rakchi, ¿no? Y bueno, él es uno de los pioneros en decir de que digamos, este sitio, este lugar que acá puede ver la imagen, es una callanca, ¿no? Después tenemos el trabajo de Fidel Ramos Condori, que titula Zona Arqueológica de Rakchi. Es importante un poco dar hincapié en este trabajo porque Fidel Ramos fue uno de los primeros en ir a este lugar, ¿no? Y desarrollar trabajo arqueológico. Él fue junto a su maestro, que él dice, ¿no? Que es Manuel Chávez Bayón, todavía por los años 70 más o menos, ¿no? Y justo en la segunda edición de este libro incluimos algunas digamos, de las fotografías que Fidel Ramos tomó en este importante sitio, todavía, digamos, en antaño, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de él? Porque muchos hablan del tema del nombre de Rakchi y hay muchos que dicen que, bueno, cuando uno va a este lugar, los guías de turismo, las personas van a decir que Rakchi significa o proviene de la palabra Raki, que es una cerámica. Y eso podría tener coherencia porque este lugar es muy, digamos, dedicado a la alfarería en la actualidad, ¿no? Ellos venden su cerámica y sus productos de alfarería en la actualidad a los turistas. Pero cuando yo conversaba con Fidel Ramos, él me mencionaba de que él fue la persona que, digamos, lo puso el nombre de Rakchi a este sitio, ¿no? Porque tomemos en cuenta de que cuando llega George Squire a este lugar, no lo denomina como Rakchi, sino lo denomina como, dentro de su trabajo, de su publicación, dice el templo al dios Viracocha, no dice Rakchi, ni San Pedro de Cacha, ¿no? Después, los siguientes, digamos, personas que fueron, como Manuel Ballesteros, lo quería Manuel Chávez Bayón, él dice que lo coloca otro nombre, entonces ya posterior ya se denomina Rakchi. Ahora, el San Pedro de Cacha es la zona, digamos, del distrito donde está ubicado, ¿no? San Pedro. Y bueno, en las crónicas, justamente porque después de Fidel Ramos, el siguiente articulista sería Ricardo Valderrama, juntamente con su esposa Carmen Escalante, donde ellos hacen un trabajo de las pesquisas, digamos, revisa todas las pesquisas, digamos, los datos de las crónicas, y dentro de este trabajo encuentra, digamos, en las crónicas no encuentra el nombre Rakchi, ¿no? Sino San Pedro o Cacha, San Pedro de Cacha, ¿no? Entonces, él dice de que, bueno, él ahí podemos afirmar con eso, de que ese lugar antiguamente no se llamaba Rakchi, sino San Pedro de Cacha, o Cacha. Bueno, el trabajo de Ricardo Valderrama y Carmen Escalante es importante porque muchos, digamos, de los artículos mencionan de que este lugar, que es, entre comillas, el templo al dios Viracocha,
muchos dicen que no es, ¿no? Es una callanca de tipo administrativo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace Ricardo Valderrama y Carmen Escalante? A través de las crónicas tratan de demostrar de que sí en este lugar fue el templo al dios Viracocha, ¿no? No necesariamente mencionan de que este espacio, digamos, que se muestra comúnmente de Rachi, pudo ser el templo, sino, pero sí muestra de que, o a través del artículo demuestra de que sí ahí estuvo Viracocha y pudo crearse un espacio para el dios Viracocha, ¿no? Por eso hasta describe en base a varios cronistas cómo pudo ser la forma de Viracocha, ¿no? Que dice que fue una persona de estatura mediana, blanca, que fue a este lugar, y un anciano, ¿no? Y que nadie lo recibía, y por eso es que él en su molestia hace llover lluvia de piedra y lava, ¿no? Pues, de una lluvia, como mencionar, o sea, este lugar tenemos que tomar en cuenta de que es una zona volcánica, ahí está el volcán de Quinzachata. Entonces, por ahí existiría una relación en que en este lugar sí hubo una lluvia de fuego, como se menciona en las crónicas, ¿no? Entonces, por ahí es de que ellos sustentan de que sí estuvo, a través de esa leyenda, Huiracocha en este lugar, ¿no? Seguidamente tenemos el trabajo de Guido Ancori Cervantes, que se titula Rachi, mito y realidad. Este trabajo también tendría mucha relación al trabajo que vino desarrollando Manuel Ballesteros, porque Manuel Ballesteros, como lo mencionaba anteriormente, él que era arqueólogo tenía un trabajo ya más científico. Él menciona de que este lugar pues justamente fue el templo, lo que diga que fue una callanca, ¿no? Entonces, a través de eso también Guido Ancori también menciona de que también fue una callanca y su función fue de tipo administrativo. Por eso justo dice, ¿no? Rachi, mito o realidad. Entonces, para él, este discurso de crear, digamos, de que este lugar fue el templo de Dios Viracocha, termina siendo un mito, ¿no? Y no la realidad. Y él justamente también se hace una pregunta interesante que es, ¿por qué solo en este lugar existe, digamos, este espacio, digamos, tan amplio, con este tipo de forma, ¿no? Por la altura que tiene y todo. Entonces, él trata de ubicar en otros lugares digamos, construcciones similares, ¿no? Y sí encontró en algunos lugares, ¿no? Entonces, él a través de eso afirma de que, y en esos lugares donde él encontró, no tenían esta función religiosa, ¿no? Ni siquiera se hablaba de Ronnie, tu audio, por favor, tu audio. Tu audio, Ronnie. Cerámica en Rachi, ¿no? Esto es importante porque Antonio Ferrandiz, al margen de solo ser arqueólogo, también bueno, estudió en las Bellas Artes, ¿no? Y también fue docente allí. Entonces conoce mucho de este tema de la cerámica y, bueno, escribió su tesis justamente sobre la cerámica en este lugar de Rachi. Él muestra cómo pudo ser la cerámica en cierta, digamos, en la época inca o posterior y en la actualidad. ¿Por qué es, digamos, la cerámica más resistente? ¿Qué tipo qué cosas tiene, ¿no? ¿Qué contiene para armar, digamos, esta cerámica, el material, ¿no? Es importante porque dicen de que utilizan también digamos, digamos, las propiedades del volcán, ¿no? En lo que, digamos, existe. Y bueno, termina este primer libro de la antología con un artículo de Marisa Quispe, que es el asentamiento inca de Rachi. Bueno, Marisa actualmente es la encargada digamos, de este proyecto de restauración de las colcas que está desarrollándose ahora en Rachi. Y bueno, en su primer artículo ella todavía da una especie digamos, de análisis sobre el vocablo de Rachi, las etnias que existían en este lugar, entre los canchis y los canas, y relacionado más a la lingüística y filología, ¿no? Pero en esta segunda antología, o en la segunda edición que desarrollamos en este libro, su artículo ya no es este mismo, sino, bueno, hay algunos datos, pero lo complementa y ya da, digamos, información de cómo hasta la actualidad va la investigación en este lugar. Qué han encontrado, qué no han encontrado, digamos, lo que han encontrado, qué les muestra, digamos, que pudo ser este lugar, ¿no? Entonces ya es, en la segunda edición del artículo de Marisa Quispe, ya viene a ser una especie de informe de su trabajo, digamos, del proyecto de restauración de las colcas. Todos los artículos que están en esta primera edición están en esta segunda edición,
pero se incluye un nuevo artículo más, que sería el artículo de Amadeo Valer. Justamente también está acá presente para poder comentar. Este artículo también es muy interesante porque Amadeo es de aquellos escritores que le gusta, digamos, reunir toda la bibliografía de este lugar y tratar de sacar los datos más importantes y también le gusta ser muy polémico. Y bueno, entonces su artículo es una especie digamos, de recuento de los estudios que se han desarrollado en este lugar y también dando propuestas de qué es lo que puso este lugar, y sus propuestas, como lo mencioné, son ciertamente polémicas, ¿no? Así es que cuando escuchemos a Amadeo vamos a entender ese tema. Esta segunda edición, al margen de eso, está acompañado de más material de fotografías, y algunos otras informaciones que nos va a ser importante para conocer este lugar, ¿no? Además de que dentro del trabajo de Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, también se incluye un pequeño espacio donde ellos tratan de crear una especie de circuito turístico en lo que sería todo Canchis, ¿no? O sea, cosa que digamos, si tú vas a Rachi, no solo... Mucha gente va a Rachi y se queda solo Rachi y dice que es todo lo que hay o lo importante que hay en toda la provincia de Canchis, sino que acá Ricardo Valderrama también da una propuesta de qué otros lugares también podrías visitar en Canchis, ¿no? También podemos mencionar de que dentro de estos, digamos, nosotros cuando empezamos este proyecto con Rubén de hacer esta antología, quisimos que sea la antología más completa de este lugar, ¿no? Pero lamentablemente, no lamentablemente, sino yo creo que hay dos textos que debería mencionar que también son importantes en este sitio, ¿no? Que no están incluidos en estos trabajos, pero yo creo que son importantes. El trabajo de Bill Sillar, que tiene dos artículos que está publicado, uno en la revista andina de la CBC y el otro que está publicado en la revista Jaucaipata, que es una revista digital. Así es que si quieren encontrar el artículo, también lo pueden encontrar en la plataforma de ISU. Está liberado la revista Jaucaipata número 14 o 15. Allí está el artículo de Bill Sillar. Entonces, y el otro trabajo que es el informe que hizo Manuel Chávez Bayón cuando él fue uno también de los primeros en hacer trabajo de excavación en este lugar, ¿no? Nosotros evaluamos también el trabajo y también no logramos contener los derechos para publicarlo, pero tampoco lo vimos muy necesario publicarlo, ¿no? Entonces, nosotros consideramos de que entre los textos que existen sobre este lugar, que muchos de ellos lo han publicado independientemente, este vendría a ser una antología importante, porque acá se reúnen casi todos los trabajos que se desarrollan en este lugar, ¿no? No solo desde el lado arqueológico o desde el lado histórico, sino también sale el lado folclórico, que es lo más importante en este sitio, porque muchos visitan este sitio por el Festival Folclórico de Rachi, el lado lingüístico, el lado etnohistórico, que es importante, las crónicas de este lugar, como lo mencionaba. Y bueno, yo creo que en general este es, digamos, el libro de Rachi en su segunda edición. Esta edición ya está agotada, ya no tenemos, sino esta es la segunda edición que justamente pueden poder adquirirlo en la librería Caminante. Bueno, de esta manera yo creo que concluyo mi primera participación, porque creo que podemos de posterior absorber preguntas o algunas dudas que pueda existir, ¿no? O conversar con Amadeo sobre sus opiniones, que siempre son controversiales. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie, muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos la participación de Amadeo Valer Farfán. Amadeo Valer Farfán, quien cursó estudios secundarios en el glorioso Colegio Nacional de Ciencias, ¿no? De ahí viene alguna relación con el Club Deportivo Cienciano, ¿no? Él estudió también en la Universidad Nacional Antonio de Abac del Cusco, arqueología, así como en el Instituto Superior Tecnológico Americana del Cusco, como guía oficial de turismo. Capacitador de Historia y Arqueología Inca, de Inca estudiantes de Goshen College, Estados Unidos. Capacitador de Historia y Arqueología para guías de turismo en distintas agencias. Formó parte del Comité Cívico de Defensa del Patrimonio, miembro honorario. Capacitador de líderes estudiantiles en cuidado de nuestro patrimonio. Y además es autor de dos libros. Los cuales se han presentado acá en Librería Caminante: Cosco Inca y De la vida y obra de los gobernantes incas. De modo que, Amadeo, bienvenido acá en tu casa, Librería El Caminante.
Buenas noches, Amadeo. Tu micro, Amadeo. Ok, ahora creo que Ok, sí. perfecto. Sí, Ya. listo. Voy a compartir algunas imágenes. Ya. A ver. A ver, un segundo. Ya. Creo que ahora sí, se ve una imagen Sí, amplia, ¿no? sí, correcto. Ya. Vamos a empezar entonces. Eh, a este sitio arqueológico le agarré mucho cariño y allá por el año 2006. Recuerdo que en cierta ocasión, como estudiantes del curso de folclore en la Universidad Nacional San Antonio, fuimos de viaje de investigación a la festividad de la Candelaria en Puno. Planificamos varios días, pero parte del plan de estudio era permanecer en el lugar, en Rajchi, y indagar primordialmente en lo que nos interesa a los arqueólogos, que es la elaboración de cerámica. Hay una corriente poco conocida en otras disciplinas que se llama la etnoarqueología, que justamente permite entender fenómenos arqueológicos estudiando a sociedades modernas. En este contexto, el gran antropólogo Jorge Flores Ochoa siempre nos recomendaba en sus clases universitarias de que un arqueólogo en su formación debía visitar centros de formación alfarera y de este modo sería como retroceder en el tiempo y poder entender mejor cómo se debieron elaborar estas y qué aspectos ideológicos encerraba esto. Entonces, ahí tuve la suerte de ser partícipe de la elaboración de cerámica y de entender todo el proceso en este hermoso pueblo, ¿no? Y más adelante voy a transmitir parte de las experiencias que aquí obtuvimos. Esta es una fotografía aérea de dron que tomamos para una futura publicación acerca de Rakchi. En realidad lo que nos demuestra en su conjunto es que esta es una ciudadela inca multifuncional, tal cual como fueron la mayoría de centros administrativos que fueron construidos en época de apogeo inca, ¿no? Siempre hemos realizado una crítica pertinente a que, por ejemplo, la National Geographic, History Channel, en sus distintos documentales, tienden a darle una sola funcionalidad a los sitios arqueológicos, ya sea el caso, por ejemplo, de Machu Picchu, ¿no? Que la Nat Geo está convencida de que es simplemente el Royal Estate de Pachacuti o la Hacienda Real de Pachacuti o su sitio de relajo, y ahí queda el asunto. Pero uno cuando ha estudiado estos, estas ciudadelas, estas yachtas, se da cuenta de que todas eran copia simbólica del Cusco. Inclusive en la crónica de Huamán Poma de Ayala, en los supuestos mandatos que dio como supuesto emperador Tupac Inca Yupanqui, decía, ¿no? Que hay otro Cusco en Charcas, que hay otro Cusco en Huánuco, que hay otro Cusco en Quito, y al final concluye y dice, ¿no? Pero que la cabeza de todos sea el Cusco. No quiere decir de que eran copias exactas, sino todas las yactas hubieran tenido la morfología de Puma, pero sí se copiaba el aspecto simbólico. ¿Y qué aspecto simbólico tenía el Cusco Inca? Era una ciudad dual, con un sector Hanan Yuri, que lo tiene Machu Picchu, que lo tiene Ollantaytambo, que lo tiene Pisac y que lo tiene Racchi. Entonces tiene un sector administrativo. ¿Cuál sería el aspecto administrativo? Las colcas, los graneros, porque aquí hay almacenamiento de excedentes para después redistribuir a la población. Entonces, esto marca el aspecto administrativo. ¿Hay el aspecto defensivo ligado a lo militar? Sí, toda la yachta multifuncional de Rakchi está amurallada, ¿no? Incluso en las colinas de alrededor. Aquí pueden verlo en la imagen, solo sigan el cursor. Esa línea
es una muralla impresionante que se adecua además a la geografía, ¿no? Y a su morfología. También recordemos que en época inca la astronomía iba ligada a la religión. ¿Qué quiero decir con esto? Si existía un Willahuma, un sacerdote inca, era quien hacía, digamos, las predicciones para prever ciclos agrícolas, para saber cuándo se viene la helada, cuándo se viene la sequía y la época de lluvias, para saber cuándo cultivar o sembrar. Esto tal vez a la población le generó cierto conocimiento mágico, pero no, en realidad era científico, ¿no? Y quien hacía estas observaciones era el Willahuma, ¿no? Y esto tiene un parecido inclusive con la civilización egipcia, en la cual también los sacerdotes eran los encargados de observar los astros y así predecir, ¿no?, las crecidas del Nilo, por ejemplo, ¿no? Y cómo se hace esto es, ¿no? Porque la luna afecta las mareas y todo, ¿no? Entonces, esto podía ser predecible. Esto incluso es citado en el Capital, ¿no?, de Karl Marx. Y lo ponemos aquí como parangón, ¿no? Porque en época inca también el sacerdote, el Willahuma, era el encargado. Y en Racchi, la mayoría de investigadores cree que la estructura, ¿no?, de los altos muros que permanece era un templo al dios Huiracocha y por ende donde se profesaba religión. Nosotros estamos convencidos de que ese lugar no fue para profesar religión, sino fue una callanca utilitaria, dual, en el que en un lado se estaba haciendo cerámica, como hoy en día, porque eso faculta la geografía del lugar. Hubo una erupción volcánica ligada a leyendas inclusive, pero esa expulsión de lava y tener en abundancia piedra pómez en los alrededores hizo que se genere especialistas en cerámica, porque la piedra pómez molida es un excelente mordiente para la elaboración de cerámica. Entonces, también el área, como está cerca al Collasuyo y a la región altitudinal Puna, está cerca a la lana de camélidos, estamos hablando en época inca, que también pudo generar especialistas en la elaboración de las mismas. Entonces, la estructura principal para nosotros sería una callanca utilitaria, ¿no? Por un lado, para hacer cerámica, probablemente lo hacían los de género masculino primordialmente, y ya también los textiles, las mujeres, ¿no? En esta toma aérea de dron podemos ver alrededor de 200 colcas y depósitos de productos alimentarios que existen en el área. Tienen la morfología circular. A lo largo del tiempo, no todos estuvieron de acuerdo en que esta era o eran graneros o colcas. Ronnie bien claro citó que en una época trabajó el gran antropólogo Óscar Núñez del Prado, y él había tenido una experiencia etnológica interesante, antropológica interesante, en la comunidad de Quero, en Paucartambo, la cual se considera el último ayllu inca viviente. Hay una publicación interesante del Ministerio de Cultura que cuenta este viaje, ¿no?, que ocurrió en el 55, ¿no? Y fue una expedición científica de la UNSAG. El líder de este proyecto fue Óscar Núñez del Prado. Y como a él le marcó bastante esta investigación de Quero y a todos los que fueron partícipes, él había visto de que gran parte o algunas viviendas en Quero eran circulares. Entonces, esa experiencia de Quero le hizo pensar que estas estructuras, que hoy está probado, fueron graneros y colcas, eran viviendas, ¿no? Pero no, en realidad fueron graneros, ¿no?, depósitos de productos alimentarios de carácter estatal. Entonces, eso es para tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, aquí también para nuestra futura publicación nos hemos permitido realizar
algunas reconstrucciones hipotéticas de cómo funcionó esta gran callanca, ¿no? Que se le confunde con el palacio, perdón, el templo dedicado al dios Huiracocha, ¿no? Recordemos que en el siglo XVI y XVII el plagio no estaba penado y hay una incidencia en que los cronistas que pasaron por el área y describieron este lugar están plagiando uno del otro, ¿no? Ya sea el caso de Cieza, ya sea el caso de Betanzos, ya sea más tardíamente Garcilaso y todos los que estuvieron ahí. Y todos están repitiendo una supuesta leyenda ligada a la erupción volcánica, en la que supuestamente por ahí pasó Huiracocha y al ser atacado por los pobladores les envió por castigo una lluvia de fuego y de ahí viene el cliché de creer que esta megaestructura, la más amplia, era el templo a Huiracocha. Este plagio o esta idea sigue siendo repetida por exploradores del siglo XIX como Squire y Marcoy, ¿no? Entre otros. Y, y nosotros creemos que solo es una mala interpretación, porque la evidencia muestra otra cosa. Y miren, arriba la ilustración que hizo Squire, ¿no? Del muro principal de lo que se llama el templo a Huiracocha. Hace algunos años un exalcalde de este área, de nombre Mario, afirmó lo que creen los campesinos del área, ¿no? Dicen que este muro alto, ¿no? De más de 15 metros, está aún en pie porque al hacer el adobe, que es la mayor proporción, se hizo con cebo de llama. Entonces esta grasa, según él y según los pobladores, ayuda a mantenerlo o ayudó a mantenerlo por bastante tiempo. Por eso es que aún están en pie, ¿no? Hoy el ministerio le ha puesto un cobertor con tejas, ¿no? Pero por años estuvo al descubierto y aún en pie, ¿no? Con la altura que tuvo. Entonces, por eso folclóricamente se cree que al hacer los adobes se mezcló con grasa de camélidos, ¿no? Y en la imagen de abajo pueden ver la ilustración que hizo Marcoy. Marcoy obviamente no estuvo en el lugar, tal vez por dejadez o Dios sabe por qué. Entonces, solo por comentarios de personas, él creyó que la callanca principal tenía estas características, ¿no? Y sabemos que no las tiene ni las tuvo. Un poco para entender acerca de Huiracocha y su supuesto paso por el lugar, eh, hay que clarificar en principio que Huiracocha fue un nombre aprovechado por clérigos católicos para evangelizar, para hacer creer que aquí también hubo un Dios inmaterial, creador de todo lo existente. Y para que esto sea más sencillo, ¿no? Para hacer el parangón de Yahvé, ¿no? En la ideología judeo-cristiana. Pero en realidad Huiracocha no es una deidad inmaterial. Si existió en el imaginativo andino, no es una deidad inmaterial. Es más, Squire en su descripción, en su libro, lo describe solo como un enviado del sol, como hijo del sol a Huiracocha, y no al revés, ¿no? Además, esta acomodación de hacer creer que Huiracocha es un dios inmaterial está en cronistas que eran a la vez católicos y clérigos, ¿no? O indígenas catolizados, como el caso de Joan Santa Cruz, Pachacuti, Yanquis, Alcamaigua. Además, hay que recordar que Huiracocha más encaja como un civilizador en la ideología andina, pero más no como un dios omnipotente e inmaterial. Y la experiencia antropológica nos puede ayudar a eso. Cuando uno va al campo actual, en la modernidad, cuando tú tienes rasgos citadinos y la piel más clara tal vez que los campesinos o zapato, los campesinos te llaman Huiracocha. Y no es porque tú seas un dios inmaterial y bla, bla, bla. Simplemente que tienes rasgos hispanos, en parte, y vestimenta del mismo estilo.
Barreda por ello concluyó algo interesante. Él estaba convencido que el término Huiracocha se había creado cuando los primeros chasquis vieron las exploraciones de los 13 del Gallo en el Océano Pacífico, al norte del Perú. Antes de que pisen tierra hubo exploraciones marítimas, pero estos fueron observados por los chasquis. Entonces, miren lo que significa Huiracocha. Huira, aparte de ser cebo, es la espuma que se forma en la costa por el vaivén de las olas. Y cocha es laguna o mar. Entonces, Barreda creía que los primeros chasquis, al ver estas barcazas extrañas, informaron a Huayna Cápac por el sistema de postas, diciendo que en la huira de la Gran Cocha había personajes barbados y blancos. Entonces eso llegó a oídos de Huayna Cápac, que después murió probablemente por viruela o envenenamiento, y se forjó una leyenda de momento, ¿no? Ligada a personas extrañas, pero que no eran dioses inmateriales, sino que eran personas, ¿no? Que se les dio ese apodo, Huira y Cocha, porque ahí aparecieron en la huira de la Gran Cocha, ¿no? Esto tiene mucho sentido. Entonces, este espacio fue una callanca utilitaria y que incluso está fortalecida por el folclore, porque en la época en que Óscar Núñez del Prado estaba haciendo sus investigaciones y también cuando Chávez Bayón estuvo en el lugar, a esta estructura se le llamaba Aguacumbi, ¿no? Entonces, Cumbiahuana, ¿no? Ahuana es, ¿no? Los lugares donde se hacen tejidos. Además, cumpi es pues un tejido, ¿no? Un chumpi de cintura y todo, ¿no? Entonces, por ahí va. Inclusive, si leemos la investigación de Manuel Ballesteros y la expedición española, él estaba convencido que la laguna artificial que se encuentra al lado, que es esta, y que es artificial porque este muro fue construido para que el ojo de agua que brota, ¿no? Agua salubre, se encajone ahí. ¿Y por qué él creía que aquí se tenía que tener al lado de la Callanca, al lado que esta es su reconstrucción hipotética? ¿Por qué agua? Porque tanto el agua sirve para lavar la lana de los camélidos, para luego hacer tejidos, y también el agua es importante para la producción cerámica, ¿no? Entonces, a ver, eh, esta experiencia entonces nos permite deducir de que este no era el templo al dios Huiracocha. Además, la antropología científica ha demostrado de que el verdadero templo o espacio sagrado en época inca eran patios abiertos, usnos, plataformas abiertas y no espacios techados. Entonces, en Rachi, ¿cuál sería el lugar ceremonial para hacer rituales? Pues esta callanca que les estoy mostrando con el cursor, donde aún los campesinos cuando hacen ceremonias, la hacen en este lugar, las ofrendas a la madre tierra, las montañas. Aquí, en esta plataforma abierta. Además, si este hubiera sido el templo al supremo dios Huiracocha, que es una invención moderna, pues ahí se hubiera construido el templo católico, por lógica. Pero no, el templo católico está en esta pequeña plaza y está dedicado, ¿no? A San Miguel, ¿no? Arcángel, ahí. Ahí debió estar una huaca, una formación rocosa, ¿no? Sagrada. Pero no, todo apunta de que esta no fue una, una estructura religiosa, ¿no? Puedo ahondar en más datos porque el tema lo hemos profundizado y en años. Pero volviendo al tema, esta es una yacta multifuncional impresionante, de alta organización. Porque miren, aquí tenemos los graneros que marcan el aspecto administrativo, más de 200. Y también tenemos el Capajñán, el camino inca que está entrecruzando y que llevaba al Collasuyo. Pero como también servía como un tambo gigante, esta, esta yacta, también existen conjuntos habitacionales para viajeros, ¿no? Inclusive probablemente para ejércitos, porque hubo expediciones de conquista al Collasuyo, ¿no?
en órdenes del yugo inca. Entonces ahí está. Hay su centro astronómico religioso, hay su callanca utilitaria para producción textil y cerámica, y tiene su aspecto defensivo. En el área hay 3 lugares que comparten patrones comunes. Tanto Piquillacta, tanto Tipón y tanto Rajchi tienen murallas de protección, ¿no? Enmarcando el aspecto defensivo. Entonces, esos eran los espacios sagrados. Ahí está la callanca utilitaria. Además, para contravenir de que Huiracocha no es un dios inmaterial como quisieron hacer creer los clérigos católicos para evangelizar con más facilidad, también hay que tener en cuenta que Cacha, en diccionarios especializados, incluso en el de González Holguín, se entiende como enviado y mensajero, ¿no? Entonces, hasta esta significancia del nombre pretérito del lugar hace referencia a un enviado y a un mensajero, más no a un dios inmaterial que se personificó. Ahí tenemos más y bonitas reconstrucciones hipotéticas. Ahí están las supuestas representaciones de Huiracocha. Bueno, hubo un Huiracocha físico que fue el padre de Pachacuti, ¿no? Y muchos creen que la representación chavín de la deidad de los báculos y también que está presente en la cerámica Huari y también en Tiahuanaco, serían la representación de Huiracocha, ¿no? Pero para esto también puede estar sujeto a la crítica, ¿no? Porque las crónicas no llegan hasta ahí y solo son evidencias materiales, físicas, evidenciadas por la arqueología que podrían ser interpretadas de otro modo. Esta es la reconstrucción hipotética, ¿no?, que se hizo. Hay otra en el fondo que también hizo la expedición española, ¿no? Esta la hizo un arqueólogo cusqueño, ahorita no me acuerdo el nombre. Pero se le echó la crítica del caso porque parece que los techos no eran así. ¿Y por qué parece que los techos no eran así? Porque hay un dibujito de Huamán Poma de Ayala que muestra colcas de este tipo, pero el techo es ovalado, es como una bóveda falsa, ¿no? Parece que esas fueron. En cambio, la reconstrucción hipotética de la expedición española, liderada por Ballesteros, sí muestra esa, ¿no? Más parece inspirada en los dibujos de Huamán Poma de Ayala, ¿no? Y en el 2006 esta fue mi experiencia y de ahí regresé, me encariñé con algunas familias y lo que decía Flores Ochoa era muy cierto. Ya al uno ser partícipe de producción cerámica en estos lugares, entendía mejor cómo los incas elaboraron su cerámica, ¿no? Porque hay patrones de comportamiento que continuaban. Ahí están los hornos, ¿no? Pero había otras tipologías para hacer para coccionar la cerámica. Y en mi experiencia en el lugar, tuve la suerte de ver aún al torno inca, que aún estaba vivo ahí. ¿Cómo era el torno inca, amigos? Aquí está, es el famoso mugu. Miren, estoy mostrándole con el cursor. Aquí está, este tejito circular. Con ello hacían, pues, esto funcionaba como torno en época inca. Con una mano giraban este tejo y de ahí la masa se ponía encima y con la otra mano iban moldeando. Obviamente esto requería mucha destreza. Pero miren, para la gente que decía que especulaba que los incas probablemente hayan tenido un torno, si visitan Rajchi, cada vez con menos frecuencia, algunas familias de alfareros tienen el mugu. Y este era el torno inca. ¿Ve? Cuánta razón, cuánto agradecimiento debíamos tenerle al gran Flores Ochoa, ¿no? De no solo ver cultura muerta en excavaciones arqueológicas, sino de ser partícipe como una técnica de la etnoarqueología de la producción alfarera, ¿no? Entonces ahí entendimos más cómo una erupción volcánica que aparte generó una leyenda con Huiracocha, que más sería un civilizador en la ideología,
facultó que ahí se hagan especialistas en cerámica, porque eso es un ejemplo concreto de determinismo ambiental. Está habiendo piedra pómez, la pómez es un excelente mordiente y por eso se convirtieron especialistas en cerámica, desde época inca hasta nuestros días. Y también como están cerca a la región altitudinal Puna y cerca al Collasuyo, expertos en la elaboración de textiles. Eso es lo que facultó su geografía, su medio ambiente. Y la morfología que tienen los puños inca para guardar el aja, mal llamada chicha, lo entiendes también cuando eres partícipe de esto, porque esta base cónica, aparte de que servía para chantarlas en el piso, también hacía de que el concho, el espeso que almacena en la base del aja, por esta morfología podía ser ondeado para uniformizar el concho. Y esta saliente, con carita, algunos dicen de un ofidio, otros de una llama, otros de un felino, servía para amarrar las sogas y transportar estos grandes cántaros en la espalda. Entonces, esas experiencias vivas ayudan a la interpretación arqueológica. ¿Ven cuán efectivo es? Está más de la reconstrucción. Ahí están haciendo los textiles. Y bueno, esta es una breve exposición. Supongo que va a haber preguntas y eso va a enriquecer más esta cuestión, ¿no? Y también te agradezco a ti y a todos los que nos ven en momento. Quiero agradecer a Herbert Domínguez, quien es propietario y propulsor de la librería El Caminante de Lima, y que oferta nuestros productos, nuestros libros de Incari Editores, y él lo hace con mucho cariño y no hay necesidad de que ustedes vengan al Cusco para tener nuestras publicaciones. La tienen en Librería El Caminante con todas las facilidades del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Amadeo. Muchas gracias por tu presentación. Ha sido bien interesante. Mientras van apareciendo algunas preguntas, me quería hacerte unas consultas. Antes de entrar, tal vez, Herbert, unos detalles por ahí. Sí. Primero deshabilitar el PPT. Ya, perfecto. Ah, perdón. Sí, Esa es mi culpa. Mi error. Ok. Listo. A ver, Ronnie, ¿qué? Con algunos datos, porque yo dejé muchos datos sueltos también por esperar a que Amadeo también tenga cosas que decir, ¿no? Bueno, también voy a aclarar algunas cositas de Amadeo. Justamente Amadeo hablaba de que este lugar tuvo un nombre anterior, que justamente era Cumbihuasi, ¿no? Que sería la casa del telar, y justo este nombre muchos pobladores de, digamos, antaño de este lugar lo utilizaban. Por eso es que Manuel Chávez Bayón también lo puso en su informe este nombre, ¿no? De Cumbihuasi, y no necesariamente Racchi. Hay algo importante también que tenemos que hablar, y es que este lugar está dentro de la ruta entre Cusco y Puno y la zona altiplánica, ¿no? Y cuando hablamos también tenemos que hablar de un dios y tal vez relacionarlo, ¿no? Que sería el dios Tunupa y el dios Huiracocha. Y en el lado altiplánico, Tunupa es una especie, está relacionado y también tiene mitos relacionados a las erupciones de volcanes. Entonces, por ahí también tenemos que mencionar de que Tunupa podría ser el mismo dios que Huiracocha o el que fue ahí, ¿no? Estuvo allí. Otra cosa importante es, justo Mario también lo mencionaba, el templo del dios Huiracocha no necesariamente es ese lugar, que ya se aclara que es una callanca. En el sector existe un ushno. Yo alguna vez, como yo estoy muy vinculado al tema folclórico del Festival de Racchi, fui muchas veces a ver los rituales en ese lugar, ¿no? Para pedir el permiso del Festival de Racchi que se hace días antes. Entonces, la gente va a este lugar, los pobladores actualmente van a este lugar, al sector del Usno, y hacen sus distintos rituales y jaihuaricu, ¿no? Y no lo hacen en el sector, ellos no tienen nada, o sea, ellos nunca se apersonan al sector, digamos, de la Callanca, sino al sector del Usno. Y cada familia, curiosamente, tiene una roca, una piedra, que es su, digamos, su altar, ¿no? Entonces, no necesariamente, o sea, entonces ahí eso demuestra del lado, digamos, de la
la etnología de que este sí es el verdadero lugar de rituales, ¿no? En este sector. Además de que tomemos en cuenta también de que ahí sí, para entrar al lugar del Usno, sí existe una puerta de doble jamba, y los lugares de doble jamba eran los rituales religiosos, y no es tal como no es así en el sector de la Callanca, ¿no? Que ya pues, sería el otro, lo que muchos conocen como el templo de Dios Viracocha. Otra cosa importante es de que se encontró una representación del dios Viracocha, que también el cuerpo se encuentra en este museo de sitio del lado del Coricancha, ¿no? En el Coricancha hay un museo de sitio en la parte de abajo, en allí hay se dice que se encontró el cuerpo de lo que sería, ¿no? El dios Viracocha, que también se dice que pudo ser de tamaño de una persona, ¿no? Y justo porque ellos lo hicieron esto para representar después de la desgracia que causó, digamos, Viracocha al ir a este lugar, ¿no? Porque como les manifesté, ahí esta leyenda donde se dice de que hizo llover lluvia de sangre, lluvia de fuego, ¿no? Y piedras para que justamente como castigo, ¿no? En este lugar. Bueno, algo importante también que me gustaría, que tal vez creo que le va a interesar a la gente, es que hay una descripción importante de Garcilaso de la Vega en su crónica sobre cómo pudo ser Viracocha, ¿no? Y dice de que era un hombre de buena estatura, con una barba larga, de más de un palmo, los vestidos largos y anchos como túnica o sotana. Llegaban hasta los pies, tenía un extraño animal y una figura no conocida con garras de león. Entonces, esa es más o menos la descripción que da Garcilaso sobre Viracocha, ¿no? Y ya muchos después en otras crónicas como César de León y otros comienzan ya también a utilizar la misma descripción casi, ¿no? Entonces yo creo que eso sería así unas pequeñas ideas también sobre este lugar para acoplar algo. Gracias. Muchas gracias, Ronnie. Tengo acá unas preguntas, acá me han escrito también en el WhatsApp y en el Facebook. Bueno, acá hay una pregunta que dice sobre si esta yacta tiene una estructura arquitectónica poco conocida. ¿En qué otras ciudades se replicó este tipo de arquitectura? Bueno, hay que tener en cuenta de que lo que repetí en la exposición, lo que dije, es de que casi todas las yachtas ordenadas a construir, que hoy son conocidos como centros administrativos, repetían el patrón ideológico y físico del Cusco. Eran duales, tenían un usno, tenían colcas de almacenamiento, estaban ligados al Capajñán, al camino Inca y todas estas cosas, pero en realidad cada ciudadela, cada yacta inca tiene su peculiaridad. Y si quieren, ahorita les hago un ejemplo concreto de ello. Claro, Racchi es poco parecido a otros, además está en piso de valle y no está como la gran mayoría en la cúspide de una montaña, ¿no? Pero en los aspectos ideológicos, simbólicos y físicos, sí es un Cosco, ¿no? Es multifuncional. Y miren, ¿no? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Pisac. Pisac se desarrolla en una montaña con varios núcleos, en el cual la mayoría es arquitectura rústica, pero solo una es fina en el Intihuatana. Diferente a Machu Picchu, diferente al resto. Ollantaytambo, vemos, también es multifuncional, copia del Cusco, simbólica, pero ahí, mientras el área residencial del pueblo se está desarrollando en el piso de valle, los graneros están en las montañas y el sector religioso o astronómico está enfrente, en un usno. Entonces, cada yacta inca tiene sus peculiaridades que le hacen única. Entonces, pero en aspectos ideológicos, así de tener las divisiones de las dinastías Han, en Yurin, y tener Usnu, y tener espacios religiosos, y de tener colcas, todas eran copia del Cosco, ¿no? Al menos en el aspecto ideológico, simbólico, que se plasma en la arquitectura, ¿no? Muy bien, gracias a Enrique Sarmiento por la pregunta. También tengo una pregunta que me ha hecho el historiador Carlos Rojas Feria. Él tiene un trabajo sobre
sobre Manco Inca, una historieta histórica sobre Manco Inca. Me pregunta sobre que nos den luces, dice, sobre la pintura, que al parecer es un retrato de Manco Inca en Ollantaytambo, características, mantenimiento. Voy a autorrecomendarme en el libro El Cosco Inca que publicamos, justo en la última página, cuando abordamos Ollantaytambo, mostramos la imagen y la identificamos con toda seguridad. Para los que no conocen, está más o menos antes del ingreso a Ollantaytambo, en la pista moderna que ingresa, en una curva anterior de ingresar a Ollantaytambo, ahí está en un peñasco. Nosotros no lo identificamos gracias a un dron que teníamos. Lo acercamos a 5 metros y lastimosamente no ha sido restaurada, no se le ha protegido y está a la intemperie. Es en un panel. Es un busto porque solo se ve de pecho para arriba. Parece estar en esta posición, con los brazos abiertos, con su escudo y su macana. Pero también se nota que su unku, que es la vestimenta del pecho que se ve, es muy colorida. Esta pintura no ha sido restaurada y cada año se nota menos por el polvo, porque está la intemperie, las lluvias y todo. En el libro nos permitimos hacerle una reconstrucción hipotética en la figura, ¿no? Y ahí lo van a ver. No hay dudas de que ese es Manco Inca. Hay una publicación de Grimaldo Solís de Ollantaytambo que afirma que ese busto es del general Ollanta, pero eso es algo absurdo porque Ollanta no existió, no fue un general de Pachacuti. El drama Ollantay en realidad es una novela, es una ficción. Si tú revisas las crónicas, Pachacuti nunca tuvo un general, un capitán de nombre Ollanta. Solo es ficción, una adaptación de Romeo y Julieta al mundo andino, ¿no? Del virreinato, que nada tiene que ver con hechos históricos. Entonces, esa representación es de Manco Inca, un busto. Parece con la utilización de óxidos de arcilla porque hay rojo, también parece que hubo crema, también en el lugar hay arcillas crema, puede ser el contay también. Y es el busto a Manco Inca. Su intención era que los españoles que venían en su persecución, él quiso generar un psicosocial, ¿no? Como un temor entre los que venían a intentar subyugarlo, ¿no? Porque en Tambo, Ollantaytambo, él resistió un buen tiempo. Incluso los venció ahí, ¿no? Porque el ejército español, al ver a Manco Inca, que ya dominaba a la perfección cabalgar, aparte utilizaba armadura española y tenía espada en mano, ¿no? Y parte de su ejército hasta ya sabían manejar arcabuces, por eso se aterrorizaron los españoles, los venció en algunas ocasiones ahí, y por eso se hizo ilustrar, ¿no? Todo aguerrido y con sus armas. Sí es Manco Inca porque además lo describe Huamán Poma de Ayala, hay que leerlo, ¿no? En el libro hemos hecho una interpretación interesante. Los que no son del Cosco y quisieran ubicarse, es en la curva anterior, antes de ingresar al sitio arqueológico, a la planicie de Mascabamba. E incluso hasta el día de hoy, al lugar se le llama Inca Pintay, y justo es porque, ¿no? Hay la pintura de un inca, ¿no? Inca Pintay. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Antes de la destrucción por parte de los españoles, ¿se ha podido lograr una reconstrucción de cómo era toda esa zona? De Rachi, ¿no? Ronnie, así es. ¿Tienes algo, Ronnie, ahí que responder? Hola. Ya la pregunta es sobre reconstrucción de la zona, creo, me parece. Ajá, ¿cómo fue? Así es. ¿Cómo fue? Mira, yo alguna vez cuando conversaba con pobladores o con gente, digamos, hay una vez conversé con una persona que es militar
Y me dice de que me dijo alguna vez de que, digamos, ese lugar le parecía mucho, le hacía recordar a cómo es, digamos, la estructura de un lugar, digamos, de ese tipo, ¿no? Eh, pero esa es una, digamos, una idea que él soltó, ¿no? Bueno, eh, dentro del trabajo que publican a veces los del lugar de Rakchi, tienen un pequeño folleto que sacan, ellos hacen una especie de reconstrucción de digamos, de esta callanca, ¿no? Que también Amadeo lo mostró similarmente, ¿no? También tenemos ese espacio, digamos, del Incaperca, que sería todo ese lado que está rodeando, digamos, a este lugar. Reconstrucciones específicas, ahorita solo Marisa Quispe está haciendo, pues, reconstrucción del sector de Colcas y está haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Pero otra información no tendría mayor, ¿no? Pero hace poco tuvimos la suerte de visitar a Marisa Quispe. Ahora mismo ella está trabajando ahí y nos dio algunas luces, ¿no? De cómo fue el lugar. En realidad este lugar, si bien es cierto, hasta hace algunos años al interior de las Colcas, ella nos comentó, hasta se cultivaba papa y parece que hasta lo han ocupado como viviendas porque se encontró lentes de ceniza y todo. No ha perdido la morfología la cual tuvo en la época inca. Porque miren, el muro de protección está prácticamente intacto que lo circunda. La Callanca, por lo que se ve, se puede presumir que fue a dos aguas y tenía algo así sui generis en los incas. Parece que tenía columnas para sostener el techo. La laguna se ve artificial que hicieron, tiene la misma configuración. El Usno tiene la misma configuración. Probablemente donde está la pequeña capilla, ¿no? En la pequeña plaza, ahí debió haber una huaca, ¿no? Probablemente una roca sagrada o algo, ¿no? Pero básicamente lo que vemos es lo que se veía en época inca, ¿no? Más con las restauraciones que se hicieron. Entonces, lo ideal sería quien realizó la pregunta que visite el lugar y le va a agradar mucho. Está mejor preservado que muchos otros lugares y Rakchi no tiene nada que envidiar a Pisa, a Machu Picchu, es especial, es único, es único. Parece que a la vez da la apariencia de ser un super tambo. Y Guamán Poma de Ayala lo menciona como tambo. A veces los tambos eran confundidos con yactas, con ciudadelas, porque eran grandes, ¿no? También cabe que tenga esa probabilidad, ¿no? Incluso a los que les gusta esto de la arqueoastronomía y todo, la observación de alineamientos con calles, salidas del sol, encajan perfecto en Rakchi, ¿no? Hay que ir en fechas específicas y se toman fotografías espectaculares. Entonces, lo que hoy ven, amigos, es prácticamente sin los techos, casi igual a lo que fue en época inca. Sí, y también algo interesante es que cuando hablamos con Marisa, nos manifestaba sobre esta reconstrucción que hizo, pues, de estas colcas, ¿no? Que poniéndole el techo. Y había este dato curioso de que la altura promedio de, digamos, de cada colca es 3 metros el techo medía 4 metros. Era mucha diferencia, ¿no? Y ninguna construcción tiene más grande el techo que, digamos, la construcción del muro. También nos manifestó Marisa de que hasta esta época, digamos, donde ellos intervienen o más antes, se seguía utilizando ciertas colcas por pobladores, ¿no? Entonces, y algo bien interesante también, hay un dato que me llama mucho la atención y es porque este lugar no solo es de piedra, también tenemos adobe, ¿no? Y el tamaño del adobe, según un dato que está en el texto, es de que mide más o menos 1,50 m de largo y 40 centímetros de ancho, que son gigantescos, ¿no? O grandes, ¿no? Creo que nada más. Ajá. Mi querido amigo Okay. Heber. Bueno, muchas gracias por la participación de ambos. También recién el saludo de el historiador Carlos Rojas Feria, que le hizo la pregunta anterior referente a lo de Manco Inca. Nada más me queda, ¿qué recomendaciones les diría a todos los turistas, los peruanos que quisieran visitar Rakchi? A ver, en principio,
quiero recomendarles a tu digna audiencia de que la segunda edición de Racchi, publicada por Incari Editores, que lo tiene la librería El Caminante, va a ser de su agrado porque son 8 artículos científicos con distintas ópticas. Entonces, el lector puede sacar su conclusión acerca de qué funcionalidad tuvo. Y por favor, ahí tenemos a Herbert Domínguez, que incluso les puede hacer delivery a sus viviendas. Es un producto de calidad, un excelente producto. Y bueno, de otro lado, invito a todas las personas que desean visitar este lugar, que no se queden en las visitas clásicas, ¿no? Las visitas clásicas son Machu Picchu, Pisa, Ollantaytambo, Sacsayhuaman. Hay lugares tan impresionantes como Huajuapucara, Choquequirao, Perolnillo, que son poco conocidas, y Racchi, que créanme, no se van a arrepentir de ello, y gracias a Dios en el Cusco estamos tomando la protección, los protocolos con mucha responsabilidad. Entonces, cuando van a llegar aquí van a tener la seguridad de ser bien atendidos y sin correr en riesgo su salud y su vida, y Racchi les va a encantar, ¿no? Muchas gracias, Amadeo. Ronnie, tus palabras finales. Bueno, como Amadeo les decía, va a ser bueno visitar este espacio. Es un lugar al cual yo le tengo mucho aprecio por este tema de que yo me dedico más al tema folclórico y digamos, en este lugar hay un festival muy importante que siempre es que coincide con el Día del Padre, ¿no? El tercer domingo de junio. Hay un festival muy grande de danzas típicas autóctonas de la zona de Canchis y también a nivel nacional. Es un festival internacional que ya está más de 50 años y considero que también si quieren visitar y ver una fecha donde pueden deleitarse de más cosas, sería importante también digamos, el Festival Folclórico de Racchi. Ahora que también hay en la zona de Canchis se han encontrado varios otros, digamos, atractivos turísticos. Uno de los atractivos que más la gente visita ahora también actualmente es la montaña de Colores, y también está dentro de esa ruta, ¿no? Está cerca de la montaña de Colores Racchi, en el desvío de Checacupe. Está a 20 minutos el sitio arqueológico de Racchi. Así es que es una muy buena oportunidad también para aprovechar y visitar este importante lugar de Racchi. Y bueno, y también a que adquieran el libro, que es, como les dije, es una de las más completas antologías sobre este sitio tan importante, no solo desde el lado arqueológico histórico, sino es muy multidisciplinario. Tiene el lado lingüístico, el lado folclórico y otros, ¿no? Y bueno, muchas gracias por escucharnos y también a ti por invitarnos a poder participar en esta pequeña presentación de este libro, ¿no? Tan importante que es el de Racchi. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Les agradezco por su participación. Y bueno, ya saben todos que pueden conseguir el libro en Librería El Caminante, en nuestras redes sociales o en nuestra página web libreriaelcaminante.com. Y bueno, nada más los invito al día de mañana. Tenemos otro evento, otra charla de historia referente a la Serpiente Verde, historia de la carretera Huánuco-Tingomaría-Pucallpa y otras vías de comunicación en la región centro-oriental del Perú. Este es un voluminoso libro de más de 600 páginas de Liceo Talancha Crespo. Mañana a las 7 de la noche. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo mañana. Listo. Ya. ¿Salimos del en vivo? Ya, sí. Déjeme ir al baño un ratito. Aún estamos saliendo, Ronnie. Creo. A ver. Ya lo corté.